Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Desde la Sociedad de Ginecología del Uruguay les damos la bienvenida, gracias por conectarse a todos. Y vamos a dar inicio a las segundas jornadas de formación médica continua. En esta oportunidad vamos a hablar de ejercicio en el embarazo, no solo movimiento. Y para eso vamos a dar la bienvenida a la doctora Verónica Fiol, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Salud Sexual y Reproductiva, que va a ser la anfitriona de esta exposición. Bienvenidos. Bueno, buenas noches a todas y todos. Gracias, Margarita. Para la Sociedad de Salud Sexual y Reproductiva es un gusto participar en otra jornada de desarrollo profesional médico continuo de la Sociedad de Ginecología, y en este caso camino al Congreso de noviembre. Y en este caso hemos optado por un tema que tiene que ver fundamentalmente con cómo pasar un embarazo saludable. Nosotros desde la sociedad creemos firmemente que el embarazo se inicia como saludable cuando es deseado, buscado, planificado, y que asienta en situaciones de salud. Y nos parece importante este tema porque es un tema que habitualmente tratamos quizás a veces no lo tratamos, o quizás lo tratamos con mucha liviandad durante el embarazo, ¿no? Y es un tema fundamental. Entonces nos pareció importante invitar a una colega ginecóloga que está especializándose en este tema de ejercicio en el embarazo, y dos compañeras más que vamos a ir presentando, que también tienen una experticia en este tema y que nos parece que va a ser fundamental. Voy a empezar presentando a la doctora Vanessa Guzzo. Vanessa es ginecóloga, es asistente de la Clínica Ginecológica A, y trabaja en Paysandú, y está haciendo su maestría del Proimbio en ejercicio y embarazo. ¿Sí? Vanessa va a dar la introducción a esta jornada con una breve presentación, y luego vamos a dar paso a la doctora Daniela Fernández y a la licenciada Mónica Viñoles, que voy a presentar oportunamente. Así que les agradecemos a todos por participar. Hola, buenas noches. Dentro de esta charla de ejercicio en el embarazo, no solo movimiento, tenemos como 3 subcharlas que vamos a dar cada una de nosotras. La mía la quise titular "Lo que el ginecólogo debe conocer sobre ejercicio y embarazo", y qué es lo que tenemos que tener en cuenta en toda consulta de todas las mamás que vienen con nosotros. Los contenidos van a ser, bueno, una breve reseña de los cambios anatomofisiológicos que tenemos en la embarazada, los beneficios de realizar ejercicio en el embarazo, las indicaciones, las contraindicaciones y los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta para saber si puede o no realizar ejercicio. Para empezar la charla, estas son como 3 interrogantes que nos podemos hacer nosotros o nos pueden hacer nuestras pacientes. ¿Todas las embarazadas pueden practicar ejercicio? Las mujeres a veces nos preguntan, ¿puedo empezar el ejercicio si nunca hice previamente? Nunca hice nada, doctora, ahora no voy a empezar a hacer ejercicio, justo ahora que estoy embarazada. Eso es muy clásico que nos vengan a decir. Y luego lo que siempre también les queda duda es si realizar ejercicio en el embarazo nos aumenta el riesgo de aborto, restricción de crecimiento o parto prematuro. La idea es que durante toda esta charla nosotros contestemos estas 3 preguntas. Antes de arrancar, tenemos que pensar, bueno, pero ¿hay evidencia? ¿Qué tanta evidencia tenemos de esta práctica de ejercicio en las pacientes embarazadas? La American College del 2019 saca su guía, que actualiza su guía ya desde 1986, fue la primera guía del American College sobre este tema. La OMS en 2018, en la guía de actividad física y hábitos sedentarios, también nombra la realización de ejercicio en las pacientes embarazadas y su recomendación. La guía de nuestro Ministerio de Salud Pública, a moverse, que es del 2019, también recomienda el ejercicio en las pacientes embarazadas. La guía canadiense de actividad física del 2019 también nombra sobre este tema. Y luego hay varias revisiones de los últimos años, estas 2 son del 2021, que por poner algunas, en realidad la evidencia es muchísima y mucha a favor de los beneficios que tiene realizar esta práctica en nuestras gestantes. No es nuevo. Mostré evidencia nueva, pero esto no es nuevo. La historia data de hace muchos años atrás. En el siglo III a.C., ya Aristóteles fue el primero en relacionar en realidad los partos difíciles, esos partos tóxicos complicados, con las mujeres que eran sedentarias.
Luego, en la década de antes de Cristo, en el siglo VIII, Licurgo, que era un tutor de la realeza espartana, estimulaba a las mujeres espartanas para que realicen ejercicio, porque él decía de que si iban a tener bebés muchos más sanos, robustos, y que iba a ser mucho más fácil el parto. Tenemos otra evidencia de las nodrizas nórdicas de 1940, que ellas fueron como las primeras que empezaron a plantear que habría que realizar preparación para el parto, y dentro de esta preparación tener ejercicios físicos para que estas mamás tengan un buen parto. Esto es de 1981, que lo que nombra ahí, ¿no? La evidencia, empezaron a aparecer evidencias acerca de que tienen menos complicaciones aquellas mamás que son atletas en comparación con las que no son atletas. O sea, desde 1981 ya estaba esta evidencia. Esto que tenemos acá a la derecha, en realidad, es uno de los primeros manuales de ejercicio en el embarazo, en 1986, de Raúl Artal, que es un ginecólogo, y que ya en ese manual trataba de ejercicios específicos para las mamás. O sea que tenemos evidencia actualizada, además esto viene de hace mucho tiempo. Somos nosotros los que tenemos que tenerlo en cuenta y, bueno, conocer lo que tenemos que decirle a nuestras mamás. Voy a nombrar rápidamente los cambios anatomofisiológicos, porque de esto parte el cómo van a tolerar el ejercicio nuestras pacientes. Recordemos que a nivel pulmonar sabemos que hay un aumento del volumen minuto y el volumen corriente, va a disminuir la reserva expiratoria, pero no va a haber una modificación de la frecuencia respiratoria. Todos estos cambios se dan por un aumento del diafragma de 4 centímetros, entonces la respiración pasa a ser abdominal acostada. A nivel cardíaco, bueno, aumenta el corazón, aumenta el tamaño, se desplaza hacia arriba a la izquierda, y vamos a tener un aumento del gasto cardíaco, un aumento del volumen sistólico y un aumento de la frecuencia cardíaca. Ese aumento de la frecuencia cardíaca, que es entre 10 y 15 latidos por minuto, es lo que tenemos que tener en cuenta y es la causa del por qué no vamos a utilizar la frecuencia cardíaca como marcador de la intensidad, de la valoración en realidad de esa intensidad del ejercicio que está realizando la mamá. Habitualmente, lo va a decir después Daniela, nosotros se utiliza la frecuencia cardíaca máxima como para saber, bueno, qué intensidad de ejercicio estamos teniendo. En las pacientes embarazadas no se utiliza la frecuencia cardíaca por este cambio que estamos nombrando acá, que ya de por sí la tiene mucho más alta de lo que habitualmente la tenemos, y eso quiere decir que a nivel de intensidad mucho más bajo de ejercicio, la frecuencia va a estar alta. Entonces ahí nos va a falsear la intensidad que está teniendo esa actividad física que está realizando. Después tenemos, ya conocemos los cambios osteoarticulares, un aumento de la lordosis, sobre todo lumbar, que es la más importante, entonces nos da la lumbalgia característica de las pacientes embarazadas, que esto se va a mejorar con ejercicios a nivel lumbar, que después también lo van a nombrar. Esa lordosis se da para cambiar el centro de gravedad, porque a medida que va aumentando el útero, el centro de gravedad se va hacia adelante y se necesita de esa lordosis lumbar para poder mantener la gravedad. Y hay un aumento de la laxitud articular, que con esto hay que tener cuidado en cuanto a los ciertos ejercicios por las alteraciones en las articulaciones. Después conocer los cambios hematológicos, ya sabemos que vamos a tener mucho más volumen sanguíneo, entre 1,5 y 1,8 litros. Ese volumen sanguíneo que aumenta va a ser a causa de un aumento del plasma más que de los glóbulos rojos, aumenta el doble de plasma de glóbulos rojos. Esto nos da característicamente la anemia dilucional que tenemos en las pacientes embarazadas, y esa anemia, que ya vamos a arrancar haciendo ejercicio con anemia fisiológica, pero también la vamos a tener en cuenta en cuanto a la tolerancia de los ejercicios, sobre todo aeróbicos. Y conocer de que, bueno, tenemos un estado de hipercoagulación, se altera toda la cascada de la coagulación en cuanto a la paciente embarazada. Después los cambios urinarios, aumenta el flujo sanguíneo renal, el filtrado glomerular, y tenemos también más incontinencia urinaria y síntomas de poliapiuria, con lo cual hay ejercicios que nos van a ayudar a mejorar esta sintomatología en nuestras pacientes. Por último, recordemos que en la embarazada, o sea, todos estos cambios
pasan de un momento para otro para mantener ese bebé dentro de la panza y lograr después tener un parto y después la lactancia. Entonces van a aparecer dos órganos nuevos que también nos van a generar cambios, nos van a generar hormonas, la placenta y el cuerpo lúteo, y también tenemos el estado de inmunotolerancia, que es algo también a tener en cuenta frente a los cambios anatomofisiológicos del embarazo. Pero ¿cuáles son los beneficios que tenemos que conocer y los cuales le tenemos que nombrar a nuestras mamás? Bueno, es más que demostrado que no hay ese aumento excesivo de peso. Cuando logramos mantener un ejercicio durante toda la gestación, las madres se mantienen en un peso adecuado durante todo el embarazo, y con eso, al no tener un aumento excesivo de peso, no tener la obesidad, también disminuimos los riesgos, o sea, las patologías, los factores la obesidad es factor de riesgo de estas patologías, ¿no? Diabetes gestacional, estados hipertensivos del embarazo, y también disminuyen los macrosómicos, porque estamos disminuyendo la obesidad y el aumento excesivo de peso. Esos son los datos de algunas de las publicaciones de las revisiones últimas, la disminución en un 38% de diabetes gestacional, un 41% de los estados hipertensivos del embarazo y un 39% de los macrosómicos. Otro beneficio es lo que nombraba, la lumbalgia va a reducir en un 60% realizar ejercicios de fortalecimiento a nivel lumbar, disminuye ese dolor que clásicamente nos consultan las mamás. Un beneficio muy importante hay varias evidencias, sobre todo revisiones sistemáticas, que informan de que el realizar ejercicio durante todo el embarazo nos aumenta la chance de tener un parto vaginal en un 24%, y también disminuye la segunda fase del trabajo de parto. La incontinencia urinaria se reduce en un 50% al realizar ejercicio, sobre todo de fortalecimiento del piso pélvico, que también tienen que estar. La salud mental, con todos esos cambios y la habilidad que tiene la mamá en ese momento, solo voy a nombrar que en la revisión última nombraba un 67% de disminución de la probabilidad de depresión posparto, pero para eso está Mónica, específicamente iba a hacer su charla en base a eso, así que no voy a entrar en detalles. Y también, esto que también es importante, no es solo para la mamá, sino también para los niños. Se sabe que aquellas madres que realizaron actividad física durante toda la gestación, los hijos tenían más posibilidades de tener luego hacer ejercicio, desarrollo psicomotor, desarrollo neurológico, y eso mejoraba también la posibilidad de realizar deporte posterior. El feto. El feto siempre es un miedo, o clásicamente se decía de que, bueno, realizar ejercicio, uno puede pensar de que no vas a aumentar de peso de lo que corresponde, se va a adelgazar, vamos a tener restricción del crecimiento, o van a ser antes de tiempo porque estás haciendo fuerza. Bueno, todo eso no es así. Hay evidencia de buena calidad, no hay aumento de las restricciones del crecimiento, no hay aumento de los partos pretérmino en comparación con los grupos controles de mujeres sedentarias versus a las que sean activas en el embarazo. No hay tampoco bebés que tengan, como dice ahí, ¿no? Esta es una revisión desde el 2018, pero es bastante nueva, en cuanto a la frecuencia cardíaca fetal, y realizaban Doppler a las mamás. Son 91 artículos que revisaron y veían, en realidad, si aumentaba o no en la frecuencia cardíaca durante el embarazo del feto, como para tener un riesgo de esa gestación. El aumento promedio que ellos detectaron durante el ejercicio era de 6 latidos por minuto y llegaban como mucho hasta 15. Y luego persistía durante 20 minutos de finalizado el ejercicio y volvía a lo normal. Era solo aumento de la frecuencia cardíaca. No había aumento de otros parámetros del monitoreo fetal que lo realizaban, no había variación en la variabilidad fetal. O sea que ellos decían que era una etapa de adaptación del feto fisiológica al ejercicio sin tener ningún riesgo para él. Después también, en cuanto al Doppler que realizaban, bueno, el flujo sanguíneo uterino y el umbilical no presentó variaciones, y sí hubo un 0 a 3% de bradicardia fetal,
pero la bradicardia entre 80 y 110, que sobre todo era después del ejercicio y recuperaba espontáneamente a los 2 minutos, como les digo, sin variar otro parámetro de y que era el tipo de respuesta que generaba el feto, pero no tenía ningún riesgo. De esas mamás, ninguno tuvo riesgo en los bebés. Pero contraindicaciones tiene que haber, tampoco es mágico. La COG, estas son las contraindicaciones de la COG. Tiene, como siempre, tenemos contraindicaciones que son relativas y contraindicaciones que son absolutas. Las absolutas son la rotura de membrana, el parto pretérmino, o sea que si tenemos, por ejemplo, un cuello corto, no le vamos a indicar ejercicio a esas mamás. Bueno, que tenga genitorragia, que presente una placenta previa en una ecografía mayor a las 28 semanas, que esté con una preeclampsia, no estado hipertensivo, sino específicamente nombran preeclampsia, las incompetencias cervicoídmicas, las restricciones en el crecimiento por otra causa, pero a ellos no le vamos a realizar, el embarazo gemelar, o sea, más de 2, diabetes tipo 1 o hipertensión descompensada, alteraciones que tenga ya antecedentes la mamá, como cardíacas, respiratorias o sistémicas severas, y la patología tiroidea descompensada. Esas son contraindicaciones absolutas. Después tenemos las contraindicaciones relativas, como la pérdida recurrente del embarazo, el embarazo gemelar mayor a 28 semanas, la patología cardiovascular o respiratoria leve o moderada, una anemia que sea sintomática, que no tolere el ejercicio la mamá, una alteración en desórdenes alimentarios en realidad, o malnutrición, antecedente de parto pretérmino, que va a depender durante el embarazo cómo viene ese nuevo gestación, por eso es relativo. Sí, ya expliqué lo de la medición del cuello del útero para pensar en suspenderlo, y hipertensión gestacional. Esas son como las contraindicaciones que tenemos que tener en cuenta para recomendar o no la práctica de ejercicio. Y si ya vienen realizando ejercicios, si nosotros ya las estimulamos, ya vienen realizando ejercicios, las venimos controlando, y viene todo bien, pero de repente aparecen con sangrado, genitorragias. Aparecen contracciones que son constatadas, son dolorosas, irregulares. Una hidrorrea, una disnea que no es acorde a la actividad física que está realizando. Mareos que estando en reposo, luego de quedarse en reposo, no mejora. Cefaleas persistentes, dolor torácico o debilidad muscular que le pueda alterar el equilibrio y corra riesgo de caídas, o dolor o edema a nivel de las pantorrillas. Esos son signos de alarma que debe volver a ser valorada por el médico especialista en medicina del deporte, que ahora lo va a nombrar Daniela, y nosotros, y en conjunto, valorar si vuelve o no a realizar la actividad física. Bueno, y con esto termino mi charla. Gracias a todos. Perfecto, Vanessa. Súper interesante como introducción. Así que ahora vamos a dar paso a la especialista en medicina del deporte. Nos acompaña la doctora Daniela Fernández. Daniela es especialista en medicina, es médica, especialista en medicina del ejercicio y deporte, es asistente de la cátedra de medicina del deporte. Y bueno, y como dato anecdótico, que no lo íbamos a contar, pero lo vamos a contar, es la médica de Montevideo City Torque, del cuadro de fútbol. Pero no lo decimos solamente porque es anecdótico, sino porque también hay mujeres que juegan al fútbol y están embarazadas, que lo pueden jugar en forma como algo hobby, o que también pueden ser deportistas profesionales, cada vez más, afortunadamente, y eso también es una cosa también muy importante. Así que bueno, vamos a dar paso ahora a Daniel. Gracias por participar de esta jornada. Bueno, buenas noches para todos. Primero que nada, gracias por la invitación. Es un tema que a nosotros desde la cátedra nos gusta mucho y tratamos de fomentar y de lo que es, les llamamos poblaciones especiales, porque la prescripción de actividad física la fomentamos a todo nivel, digamos, o tratamos de fomentarla en todos los ámbitos, pero llamamos poblaciones especiales las que tienen determinadas características, y bueno, y que por ende tenemos que tener un poquito de cuidado, un poquito mucho cuidado, y hacerlo de la manera más controlada posible. Primero, voy a tratar de estar bastante rápido porque sé que estamos medio justos de tiempo, pero quería nombrarles un poco
A ver, ahí. Hablarles un poco de lo que son las definiciones, que me gusta siempre empezar con esto porque creo que es algo que todos decimos como súper libremente, y en realidad como que queremos tenerlo claro, pero en realidad no es tan así. Lo que es la actividad física, el ejercicio físico y el deporte. Como que todo a nivel mundial siempre ponemos el foco en el deporte, ¿no? De hecho, nuestra especialidad es deportólogo, y en realidad el deporte es como lo que menos abarca, o digamos, está directamente relacionado con los beneficios de la actividad física o el ejercicio físico, mucho menos que con el deporte. Pero bueno, es como lo más popular y a lo que todos hacemos referencia. Pero en realidad son tres, digamos, definiciones completamente diferentes. Algunas implican la anterior, pero bueno. Entonces, por ejemplo, empezamos con la actividad física, que es cualquier movimiento de los segmentos corporales que implica la activación de los músculos esqueléticos, y que eso hace que determine, o sea, que lleve un gasto energético. Puede ser cocinar, barrer, tener actividades en el jardín. Eso es una actividad física, ¿tá? La actividad física puede ser estructurada o no estructurada. La actividad física no estructurada es esta, y la actividad física estructurada es el ejercicio, ¿tá? Que es estructurado, planificado, repetitivo, y que tiene como objetivo mejorar o mantener lo que es la condición física. Y por último tenemos el deporte, que es aquella actividad física estructurada, o sea, ese ejercicio físico que tiene fines competitivos, o sea, que implica reglas y puntuación. Es decir, que actividad física abarca un montón de mucho más definición, digamos, que el deporte, que es solamente el ejercicio físico, o sea, la actividad física estructurada, planificada, y que tiene este fin, pero que a su vez tiene, o sea, implica competitividad, ¿no? Reglas, puntuación, lo que sea. Por otro lado, y bien opuesto, tenemos las definiciones de sedentarismo e inactividad física, que antes toda persona que no cumplía con la definición de persona físicamente activa por la OMS era sedentaria. Bueno, ahora tratamos de ampliar en este último tiempo este concepto y diferenciar el sedentario del que es físicamente inactivo, y entonces ponemos, digamos, como en el peor escenario al sedentario, que es aquella persona que está la mayor parte de su día, o sea, el mayor tiempo, la mayor cantidad de tiempo del día en actividades que implican muy poco bajo gasto energético. Hay una forma de medir lo que nosotros que son los METs, que son un equivalente metabólico, pero son los que menos gastan energía. Por ejemplo, dormir, estar sentado, acostado, mirando la tele, jugando al play, lo que sea. ¿Tá? La persona que pasa la mayor cantidad de horas en el día en este tipo de actividades, quizás no sea o sea, durmiendo, ¿no? La actividad es como de ocio, pero quizás esté trabajando y bueno, y está todo el día sentado también, ¿tá? Y también se puede definir como aquella persona que tiene un gasto de energía menor a 1500 kilocalorías por semana. Y por otro lado tenemos el inactivo físicamente, que es aquel que no cumple con las recomendaciones de la OMS para ser físicamente activo, ¿tá? Que es, para los adultos, es aquella persona que realiza ejercicio físico de tipo aeróbico, de intensidad moderada, al menos 150 minutos por semana. Ese sería activo, el que realiza al menos 150 minutos por semana de actividad física o ejercicio físico de tipo aeróbico de intensidad moderada, ese sería físicamente activo. Ahora, aquellos que no pasan la mayor parte del día en actividades sedentarias, es decir, están en movimiento, pero no llegan a cumplir estas recomendaciones, bueno, son físicamente inactivos, pero no son sedentarios, ¿está? Entonces, para esto tenemos una forma que siempre me gusta traer estas gráficas para explicarlos, porque me parece que es como que queda súper claro. Este es un estudio que se hizo en Uruguay, una colega, que compara con el acelerómetro, que es este aparatito que se coloca a nivel de las crestas ilíacas, o sea, de la cadera, que mide bueno, las aceleraciones que tenemos durante el día, y en este estudio comparaba a una ama de casa de 32 años con 3 hijos,
versus un basquetbolista profesional. Entonces, ven cómo en realidad el basquetbolista profesional tenía 2 picos en donde estaba en actividad vigorosa, al menos vigorosa o muy vigorosa, es decir, que se pasaba y recontra cumplía con las recomendaciones de la OMS para ser físicamente activo, pero el resto del día estaban en actividades super light, ¿no? O sea, nada, seguramente estuviera durmiendo, mirando la tele, descansando, etc. Y la ama de casa, con sus 3 niños, estaba desde las 7 de la mañana todo el día en actividades en realidad que no llegaban a ser moderadas. Ven que durante el día no pasaba a tener una intensidad moderada, pero en realidad estaba todo el día en movimiento. Entonces al final dijimos, bueno, al final, ¿qué es mejor? ¿No? Porque está bien, cumple con las recomendaciones de la OMS, pero el resto del día pasan actividades sedentarias, ¿no? Entonces, bueno, eso, traemos como ese concepto porque cuando alentemos a la madre a hacer, a cualquier persona, pero puntualmente, en este caso, a la mamá a hacer actividad física, tratemos de hacerlo en todos los dominios de la vida, no solamente, o sea, de su día, ¿no? No solamente lo que tiene que ver con la prescripción puntual de actividad física, de ejercicio físico que le vamos a proponer o a motivar o alentar, sino también en el resto de las actividades en su día, ¿no? Tratar de promover lo que es la actividad física en el trabajo, cortar a determinado tiempo, realizar algunos ejercicios que luego vamos a ver más adelante. Entonces, rápidamente podemos clasificarlos en aeróbicos y anaeróbicos, los deportes o el ejercicio físico, y eso es dependiendo de qué vía metabólica predomina la energía que utilizan. Entonces, básicamente los aeróbicos son los ejercicios de resistencia, o sea, son ejercicios de baja intensidad y de larga duración, como por ejemplo un maratonista, para poner un ejemplo así claro, y los anaeróbicos van a obtener la energía del metabolismo anaeróbico, o sea, de la glucólisis anaeróbica, y del metabolismo de los fosfágenos, la ATP y la fosfocreatina, y son los esfuerzos de alta intensidad y escasa duración, o sea que podemos hacer, por ejemplo, un sprint, ¿no? Una prueba de velocidad, son, por ejemplo, los levantadores de pesas, lo pueden mantener por un ratito y luego les es imposible mantenerlo. Obviamente siempre va a predominar una vía sobre la otra, no es que solamente pueda llevarse a cabo un ejercicio por una vía sola. Entonces, en lo que respecta a la charla de hoy, es bien importante lo que nosotros llamamos el examen médico preparticipativo. Cuando nos acude una embarazada a la consulta, hacemos mucho hincapié en lo que llamamos examen médico preparticipativo. Entonces, en general la mayoría de las pacientes, o muchas de ellas van a estar en condiciones de realizar ejercicio físico, pero es bien importante detectar aquellas de las cuales el ejercicio podría suponer un riesgo para materno-fetal. Entonces vamos a indagar sobre embarazos anteriores, como dijo Vanessa, el estado actual del embarazo, y fundamental, el nivel de actividad física que realizaba previo al embarazo. Entonces para eso tenemos el PARMEDEX, que lo deben conocer. Una parte lo llena la paciente y otra parte podemos verlo juntos, y acá nos aporta muchísima información, tanto de la paciente como de la actividad física que realiza previamente, que en ese caso este cuestionario, el PARQ, nos permite, se la damos en general a la paciente para que llene fuera del consultorio, o sea, previo a que ingrese al consultorio, y es bien fácil de completar, es rápido, y son 36 preguntas, en donde indaga sobre datos personales, actividad en el hogar, desplazamientos que realice ya sea en la actividad diaria, actividades deportivas o de ocios, y actividades en el ámbito laboral, que es un poco lo que habíamos hablado. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los principios básicos para la prescripción de cualquier ejercicio, que es lo que llamamos el FIT, que es frecuencia, intensidad, tiempo, tipo y progresividad. La frecuencia habla de la cantidad de veces a la semana que se va a realizar ese ejercicio. Lo que tratamos es de fomentar o que se adquiera como hábito, y va a ser determinante para obtener los beneficios, la cantidad de veces que lo haga por semana. Por otro lado tenemos la intensidad, que como dijo Vanessa, en muchos pacientes nos ayuda, no en el caso de las embarazadas, pero en general,
tomar la frecuencia cardíaca máxima, que lo calculamos rápidamente con la fórmula de 220 menos la edad, para poder medir la intensidad del ejercicio, pero en el caso de las embarazadas, por la gran variabilidad de la frecuencia cardíaca, no lo vamos a poder utilizar, y entonces vamos a usar dos cosas. Uno, el TOC test, que entonces decimos que un ejercicio es de intensidad leve, cuando el paciente puede hablar y cantar mientras realiza el ejercicio, es de intensidad moderada, cuando el paciente puede hablar, pero no cantar, y es de intensidad vigorosa o fuerte, cuando el paciente no puede hablar ni cantar. Es decir, la típica que estamos corriendo y ¿no? Como eso, ¿está? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que depende de cada paciente, probablemente no hay un tipo de ejercicio que suponga una intensidad moderada. Lo que sea intensidad moderada para mí, para otro puede ser vigoroso. Por eso es bien importante individualizar la prescripción del ejercicio, ¿tá? Y después tenemos lo que es la escala de Borg, que es otra, habla de la percepción subjetiva del esfuerzo, que es otra forma de medir la intensidad que vamos a utilizar en las embarazadas, que es, le preguntamos al paciente cómo siente el ejercicio, ¿tá? Le preguntamos cómo siente el ejercicio desde el punto de vista cardiovascular, o sea, la parte aeróbica, y cómo siente el ejercicio luego de realizar la actividad física o el ejercicio físico de fortalecimiento muscular, cómo siente la actividad del punto de vista muscular. Entonces, una intensidad moderada, que es lo que vamos a buscar nosotros, es alrededor de 4 en la escala de Borg. Le podemos mostrar esta misma escala, con estos mismos dibujitos, y preguntarle del 0 al 10 cómo lo siente, ¿tá? Cómo percibe el esfuerzo. La primera T es tiempo, que es la duración, que es el tiempo que se dedica a realizar la actividad física, puede ser continuo o intermitente. Y el tipo de ejercicio, que eso en realidad lo que tratamos de ver es el que mejor se ajuste a cada paciente, las motivaciones, la vida cotidiana, y obviamente las contraindicaciones que tenga, etc. Y lo tenemos que ir aumentando de forma progresiva, la duración, la frecuencia y la intensidad, dependiendo de cuál sea el objetivo. Entonces, acá tenemos que dividir el FIT, lo que acabamos de ver, para los ejercicios aeróbicos y para los ejercicios de fortalecimiento muscular. En el caso de la embarazada, la frecuencia ideal va a ser de 3 a 4 veces por semana, más insistir, como les decía inicialmente, una vida activa. No solamente que haga ejercicio, sino que trate de incorporar en el resto de los dominios de su día actividades, o sea, que impliquen gasto energético, o sea, una vida activa, mantenerse activo en el resto del día que no esté haciendo la actividad física. La intensidad va a depender un poco de la edad, del índice de masa corporal, que eso es lo que nos va a limitar un poquito, si es mayor o igual a 25, y obviamente del acondicionamiento físico previo al embarazo. En general va a ser moderada, salvo en el caso del índice de masa corporal mayor a 25, que va a ser leve, ahora lo vamos a ver más adelante también, pero en general vamos a ir hasta una intensidad moderada, que como dijimos, vamos a usar la escala de Borg en un nivel 4, o esa es la escala de 0 al 10, o después está la escala de Borg modificada, que ahí es 12 o 14. Y luego el TOC test me parece que es lo más fácil y que todos lo entienden rápidamente, y como les digo, de repente ponemos a 2 embarazadas a hacer el mismo ejercicio físico, y les pedimos que conversen entre ellas, y vamos a ver cómo de repente alguna es moderado, y para otro puede ser vigorosa, o al contrario, alguna puede ser leve, y para otra vigoroso. El tiempo, vamos a iniciar con 15 minutos, salvo que esto depende si la paciente ya venía realizando actividad física o no, por supuesto, ¿no? Y qué tipo de ejercicio realizado. Pero inicialmente vamos a empezar con 15 minutos, 3 días por semana, y vamos a ir aumentando hasta llegar al menos 30 minutos, 4 días a la semana. Con eso vamos a totalizar 120 minutos por semana, y si a eso le sumamos en cada sesión un calentamiento de 10 minutos más o menos, con una vuelta a la calma, que es, digamos, el final de la sesión de ejercicio, ahí vamos a estar más o menos en 150 minutos por semana de actividad física, o de ejercicio físico. Y como les decía hoy, si tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 25, vamos a empezar con una intensidad leve,
25 minutos por día, y luego ir agregando de a 2 minutos por semana hasta llegar más o menos a 40 minutos, 3 a 4 veces por semana, de intensidad leve, porque recuerden que el metabolismo de los lípidos se va a activar más o menos en personas no entrenadas a los 30 minutos, entonces si nuestro objetivo acá va a ser probablemente el control de peso, o disminuir al menos, enlentecer el aumento de peso, vamos a llevar a menor intensidad, pero más tiempo. El tipo, que es como lo que todo el mundo nos pregunta, ¿no? De ejercicio. Bueno, lo que vamos a optar es por ejercicios que abarquen grandes dinámicos, que abarquen grandes grupos musculares, y bueno, pueden ser caminar, nadar, bicicleta fija, actividades de bajo impacto, así, cosas generales voy a decir, pero después como en las preguntas siempre surge preguntas vinculadas a esto en general. Bueno, yoga y pilates obviamente son algunos los que sí se pueden hacer y otros que no, y esto en general está bien vinculado con las posiciones, que ahora vamos a profundizar un poquito. Y bueno, un poco hablábamos antes de empezar la charla, el tema de las pacientes que son atletas. Previamente las corredoras son las más difíciles de controlar, y bueno, obviamente nadie va a empezar a correr durante el embarazo, ¿no? El tema es las pacientes que ya venían con un ritmo de running elevado, y bueno, y quieren mantener, así sea disminuyendo la frecuencia y la intensidad, mantener esta actividad durante el embarazo, porque cortársela o prohibírsela supone riesgos demasiado elevados. Entonces, bueno, obviamente que no se recomiendan, puse cosas como hiper grandes, ¿no? Pero es lo que ya sabemos todos: submarinismo, deportes de altura. En realidad hasta 2500 metros no se vio grandes cambios, pero seguro que por encima de 2500 metros sí. Deportes de contacto, todos no los recomendamos. Cualquiera que suponga riesgo de caídas, obviamente andar a caballo, esquí, bueno, no sé, todos los que supongan un riesgo de caída. Aquellos que involucren como por ejemplo, la yoga caliente, que está como medio de moda, todos los que sean, obviamente si es una corredora y la vamos a dejar correr, no va a salir a las 12 del mediodía a la Rambla a practicar la carrera. En realidad, evitar las horas mayores de calor y de humedad, por supuesto, siempre hacerlo en ambiente termoneutro, y todos los ejercicios que tengan que ver con, que involucren maniobras de Valsalva. Entonces, lo recomendamos empezar a partir de las 13 semanas, eso es en general porque como que el mayor desconfort y los riesgos son en el primer trimestre, eso lo saben mejor ustedes, así que empezamos la progresión a partir de las 13 semanas hasta totalizar el deseado que dijimos hace un ratito. Eso con respecto a lo aeróbico. Ahora, con respecto al fortalecimiento muscular, obviamente, un poco dijo Vanessa, los objetivos van a ser la corrección de la postura, la prevención del tratamiento de la lumbalgia, evitar la incontinencia urinaria por el debilitamiento del piso pélvico, y mantener un tono adecuado de los músculos rectos del abdomen. Vamos a recomendar poca carga, entre 1 a 2 series, podemos alcanzar entre 10, 12, 15 repeticiones, pero van a ser siempre de baja carga y más o menos esas series, y como dijimos hoy, de grandes grupos musculares, todos los del cuerpo, y bien importante incluir los de piso pélvico, que son los de Kegel, que probablemente todos ya los conozcan. Van a ser ejercicios dinámicos. Recomendamos mucho utilizar bandas elásticas, que ahí siempre recomendamos los de baja o media resistencia, y lo mismo que dijimos, Valsalva y los ejercicios en posición supina que puedan comprometer o comprimir la vena cava inferior. Y lo que sí hay digamos, la evidencia apunta cada vez más a intercalar los ejercicios de tipo aeróbico, que van a ser esas veces por semana que dijimos, con los de fortalecimiento muscular, que van a ser más o menos 2 a 3 veces por semana. Intercalar ambos es lo que hace que se obtengan los mayores beneficios. Entonces, como dijo Vanessa, el centro de gravedad se modifica en el embarazo, y sobre todo a medida que va aumentando la pancita. Sabemos que la lordosis lumbar también aumenta, y eso hace que aumente la cifosis dorsal, y la lordosis cervical lo hace compensatoriamente. Entonces vamos a tratar las estocadas, que es un ejercicio que en general gusta bastante. Tratamos de
no es de lo que más recomendamos porque tratamos de evitar ejercicios que hagan cambiar de posición en cada repetición, ¿tá? Si vamos a, por ejemplo, los ejercicios de sentadilla, que es un ejercicio de miembros inferiores muy completo, siempre tratamos de tener un soporte, un agarre que nos dé seguridad y que la paciente lo pueda realizar con más seguridad. La posición de cuadripedia es una posición que se usa para muchos ejercicios y que suele gustarle mucho a los profes, porque pueden realizar tanto tren superior como tren inferior, como los paravertebrales, pueden trabajar muchos grupos musculares, pero es bien importante que sea intercalados con otros ejercicios, no mantenerlos por mucho tiempo, y es bien importante que esté correctamente realizado, es decir, la cabeza tiene que estar alineada con el resto del cuerpo, porque si no cargamos la parte cervical, y a su vez la parte lumbar tiende a aumentar esa lordosis que ya dijimos durante la realización del ejercicio, o sea que ya está aumentada esa lordosis, aumenta más, entonces termina siendo contraproducente. Entonces es bien importante posición neutra para la columna lumbar. Para eso podemos contar con un soporte que nos permita realizarla de vuelta con más seguridad, por ejemplo una fitball o lo que sea. Los ejercicios que vamos a realizar sentadas, que podamos beneficiarnos de realizarlos sentados, en vez de hacerlo en el piso, la fitball ayuda bastante porque la paciente se siente más cómoda, permite la apertura de piernas, coloca el peso de la panza, queda más contenido. Y la posición supina, que es como algo que todo el mundo también pregunta, sobre todo a partir del 4.er mes de embarazo, de la semana 16, tratamos no es que esté contraindicada, sino que tiene que estar controlada. Tienen que ser ejercicios moderados, que no duren más de 2 a 3 minutos, obviamente que no impliquen una carga excesiva, y si podemos poner un soporte lumbar, mucho mejor. Si la paciente tiene antecedentes o relata que le resulta incómoda, que se marea, que empieza, bueno, podemos optar por la posición de lado, o sea, de costado. Es una posición bastante segura y que la paciente tolera bien. Después si la pancita es muy grande y bueno, le cuesta levantar un poquito, lo puedo hacer totalmente apoyado y entonces dejar los miembros inferiores libres para trabajar, y ir cambiando de lado, derecha, izquierda, o sea, empezar izquierda, derecha, y bueno, y así evitar la compresión de la vena cava inferior. Estos son algunos que nosotros recomendamos mucho en la cátedra, que trabajamos en el Hospital de Clínicas con un programa que, que participamos de la actividad física tanto en el embarazo como en el bebé recién nacido, tratamos de promover bastante eso. Participamos de unos talleres que allí se dan, y entonces, bueno, nada, el tema de el tríceps sural, que ayuda mucho a favorecer el retorno veroso, trabajarlo, por ejemplo, sentadillas con comprimir, o sea, contra la pared, que puede ser también con una fitball, entonces me ayuda acá, por ejemplo acá, perdón, ayuda a mantener la postura y a no llevar esa posición, o sea, mantener la posición neutra de la columna lumbar y no aumentar, digamos, la lordosis. También estos son ejemplos de cómo trabajar miembros superiores, miembros inferiores, lo que sería la patada glútea en cuadripedia. Van a ver, ven que hay varios acá por ejemplo marcamos 4 ejercicios en cuadripedia, como les decía hoy, son ejercicios que suelen gustarle mucho a los profes. Entonces acá trabajan, este es para glúteos, la patada glútea, este es para tríceps, pero están todos en esa posición de cuadripedia. Estos son para los músculos abdominales, y bueno. Después en la pelota ya los dijimos, después el puente glúteo, que es uno que también utilizamos mucho y que las pacientes toleran bastante bien, y bueno, les gusta también mantener un poco, ayudar a mantener esa autoestima de visión positiva, verse lindas durante el embarazo. Estos son para los rectos abdominales, y nunca olvidarnos de los ejercicios de Kegel, que son súper importantes para todos los beneficios del piso pélvico que ya dijimos. Fortalecen todos los músculos que forman el piso pélvico, y ya sabemos los beneficios que dijo Van en el parto, la incontinencia urinaria, y bueno, también la recuperación en el posparto, y lo que son contracciones de 5 segundos, los contraen, y más o menos, bueno, obviamente luego se relajan, y lo hacemos de 5 a 10 repeticiones, 1 a 3 series. Es bien importante respetar la entrada en calor, en donde se van aumentando de forma progresiva
la frecuencia cardíaca, va aumentando la presión arterial de forma bien progresiva, es como el músculo el cuerpo se va dando cuenta de que va a empezar la sesión de entrenamiento, las articulaciones, la movilidad, etc. Nunca empezar frío sin respetar esta entrada en calor, más o menos son 10-15 minutos. La parte principal, que va a ser el ejercicio aeróbico, el fortalecimiento muscular, lo que acabamos de ver hoy. Incluir en esas sesiones ejercicios de coordinación y de balance, es bien importante por todo lo que hablamos del centro de gravedad, y bueno, y porque además la paciente suele sentirse con menos equilibrio. Fortalecimiento epizopélvico, que ya le dijimos, y en la vuelta a la calma, que es como la entrada en calor, son esos 10-15 minutos en donde va disminuyendo la frecuencia cardíaca, la presión, la frecuencia respiratoria, de a poquito, lo vamos bajando bien de a poquito, nunca hacerlo de golpe. Incluir ejercicios de flexibilidad, que también se pueden incluir al final de la entrada en calor, ejercicios, y sobre todo ejercicios de relajación. Y para terminar, obviamente que desaconsejamos la práctica de deportes de contacto, lo que ya le dije, y cualquier actividad que pueda causar pérdida de equilibrio o trauma materno-fetal. Tener en cuenta los signos de alarma, que ya les dijo Vane. Siempre hacer la actividad física en un ambiente termoneutro. Si vamos a si la vamos a hacer en un gimnasio o donde sea, bien importante respetar la temperatura a la que se encuentra el sitio donde vamos a realizar la actividad física, el ejercicio. Bien importante insistir en un nivel de hidratación correcto antes, durante y después del ejercicio. Eso es bien importante insistirles. Y también el tema de la ingesta calórica, consumir carbohidratos previo a la actividad física para prevenir los episodios de hipoglicemia. Como les decía, hoy las atletas son las más difíciles de controlar, porque son las que tienden a mantener niveles elevados de ejercicio, de actividad física. Y bueno, cuando reponer la actividad física o el ejercicio, eso también depende si fue parto o cesárea, 4 a 6 semanas y 8 a 10, en términos generales se puede empezar antes o un poco después, eso depende de otras complicaciones que haya tenido, y es bien sabido también que el ejercicio leve y moderado no interfieren con la lactancia. Bueno, por ahí va lo que tenía para aportar en esta oportunidad en la charla de la prescripción del ejercicio durante la gestación. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, la verdad que súper interesante, ya surgieron un montón de preguntas y a mí me surgen un montón más, así que creo que esto nos va a quedar corto claramente, pero bueno, vamos a dejar un poquito de tiempo. Ahora vamos a recibir a Mónica. Mónica Viñoles es licenciada en Psicología, es magíster en Psicología del Deporte y es también colaboradora de la Cátedra de Medicina del Deporte del Hospital de Clínicas. Mónica nos va a hablar un poco de los beneficios del embarazo, más allá de lo puramente biológico, físico, que me parece que es súper interesante también. Estamos un poco pasados de tiempo, pero igual nos parece importante escuchar a Mónica y dar tiempo después para preguntas, así que nos vamos a pasar un poquito, Margarita, perdonanos, pero creo que está muy bueno. Adelante, Mónica. Bueno, gracias por la invitación y es un placer estar presentando aquí, y les quería presentar los beneficios psicológicos del ejercicio en el embarazo, no solo movimiento. Como ya sabemos, estoy moviendo algo que me está apareciendo, disculpen, pero se me está... Como ya sabemos, el proceso del embarazo y del parto es un proceso vital que implica la modificación de todos los sistemas corporales, ¿no? Y trae modificaciones físicas y psicológicas. Esto también estará moldeado por distintas variables, que es la socialización, la historia personal y familiar, la disponibilidad o no de un adecuado acompañamiento, un entorno favorecedor, orientado a la escucha y empatía, la capacidad de afrontarla, desarrollada, el momento vital en que se produzca el embarazo, entre otros aspectos. ¿Qué es la psicología del deporte? Porque yo acá estoy haciendo aportes de la psicología del deporte. Es una rama de la psicología y que se caracteriza por dar explicaciones sobre los procesos psicológicos específicos que se producen en la actividad deportiva o la actividad física del ejercicio. El psicólogo del deporte se puede insertar desde varios lugares, ¿no? En este caso, yo me inserto desde la salud.
Uno está acostumbrado a escuchar la psicología del deporte, en el alto rendimiento, con atletas, con futbolistas, con basquetbolistas, fútbol base, que sería en niños, también en deportistas amateur, pero yo me inserto específicamente acá desde la salud. Bueno, ya Dani hizo mención a lo que había ser una diferenciación entre lo que es actividad física y ejercicio físico, que no deberían ser confundidos, que lo voy a pasar. Y acá viene la parte que nos interesa, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio en el embarazo, no? Mejora el estado de ánimo, mejora el nivel de energía, mejora el sueño y el descanso, hay mejor tolerancia al estrés y disminución de la ansiedad, hay una disminución de aparición de síntomas depresivos, favorece la percepción de sí mismo, de los demás y del espacio, y hay un aumento de posibilidades de adoptar hábitos de vida saludables permanentes. Como todos sabemos, en el embarazo son frecuentes los cambios de humor y pases bruscamente de la alegría al llanto, de la euforia al mal humor. Semana a semana va cambiando y generando cambios en el cuerpo, la mente y el cuerpo, ¿no? Las hormonas se alteran, el estado de ánimo también, y existe la habilidad emocional. Es como una catarata de emociones que aparecen y que a veces no entendemos qué pasa y cómo afrontarlas. También hay modificaciones en el sueño y el descanso. Entonces, puede haber una disminución. El ejercicio físico, el beneficio que puede traer es una disminución en la dificultad para conciliar el sueño, también una disminución en la dificultad de mantenimiento. El cuerpo necesita descansar para recuperarse, por eso que es muy importante los beneficios que puede otorgar el ejercicio en el embarazo con respecto a esto. Sabemos que el aumento de la liberación de endorfinas que produce el ejercicio se considera un analgésico natural útil para concentrarse en el propio progreso y autoprotegerse. Y crea una situación de bienestar, ¿sí? Y con sentimientos positivos. Las mujeres que son físicamente activas durante el embarazo tienen puntuaciones más bajas en las pruebas de medición de síntomas de estrés y de ansiedad. Acá hago una diferenciación de estrés y de ansiedad porque a veces lo usamos indiferenciadamente, ¿sí? Sabemos que cuando se hace ejercicio en el embarazo hay una disminución del estrés y la ansiedad. El estrés es a corto plazo, ¿sí? Es una respuesta a una amenaza reconocida. La ansiedad puede permanecer y es posible que no tenga un desencadenante identificable. Los síntomas, ¿sí? Como pueden ver, son intranquilidad, tensión, sudoración, nerviosismo. En la ansiedad y en el estrés, mal humor, soledad, mareo. Todos pueden tener un aumento de ritmo cardíaco, la respiración más rápida. La depresión posparto es un término clínico que se refiere a un trastorno depresivo mayor asociado al periodo después del parto. Esto no debe ser considerado únicamente como abatimiento o como una disminución en la energía en el estado de ánimo, sino que se trata de una entidad nosológica claramente identificada. Aparecen preocupaciones y miedos, trastornos de ansiedad, y lo que puede ocasionar todo eso junto es la depresión posparto. Lo que hace el ejercicio, el beneficio del ejercicio es que ayuda en la sintomatología depresiva y puede haber una disminución de la aparición de la depresión. Practicando ejercicio ayuda a mantener la mente despejada, evitar pensamientos negativos recurrentes, desviar la preocupación excesiva hacia ciertas cosas que son normales que aparezcan, ¿no? Pero la preocupación excesiva no es normal. También, como en el primer cuadro que presenté sobre los beneficios, hay un aumento de la percepción de sí mismo, ¿sí? Que sería como conjunto de creencias, percepciones, evaluaciones, es un aumento de la autoestima, ¿sí? Y por último, lo que hace el ejercicio es el bienestar psicológico.
que es el desarrollo de las capacidades y el crecimiento personal, donde el individuo muestra indicadores de funcionamiento positivo. La forma en que se va construyendo el camino durante los meses de gestación es particular en cada mujer e irrepetible. Fui media rápida y porque no queda mucho tiempo, disculpen. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Mónica, por la rapidez, pero hay un montón de preguntas, así que vamos a seguir hablando un ratito. Gracias por ajustarte también a los tiempos a las 3, porque son temas para nosotros realmente como ginecóloga. Yo voy a hablar en forma personal. Uno le dice a la embarazada que haga ejercicio, que camine, pero se queda muy, muy por ahí, ¿no? Entonces, y sabe que le hace bien, pero bueno, tener tanta evidencia me parece que es muy interesante. Así que les agradecemos a las 3 por las presentaciones. Tenemos varias preguntas que voy a empezar a ir haciendo. Bueno, primero el doctor Vitureira nos dice que excelentes exposiciones de un tema muy importante y olvidado, así que estamos sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, voy a empezar a responder algunas preguntas. Les pido a las personas que quieran que envíen sus preguntas y respuestas por el chat. Durante el Congreso de la Sociedad, que es el 3, 4 y 5 de noviembre, hay una mesa que es sobre prácticas saludables en el embarazo, y uno de los temas va a ser este tema del ejercicio en el embarazo, así que los invitamos a participar del Congreso y a participar de esta mesa de buenas prácticas en el control del embarazo que vamos a tener, y vamos a tener invitada a la doctora Busso para que nos hable un poco de ejercicio y embarazo. Acá el doctor Vitureira pregunta, esta es una pregunta, me parece bien como para Daniela, si hay un quilaje máximo a respetar. Preguntas frecuentes, por ejemplo, que se puedo levantar a mi hijo que pesa 12 kilos, ¿no? Puedo levantar, no sé, una garrafa, yo qué sé, qué cosas, si hay algo máximo, digamos. Daniela, ¿qué te parece? Bueno, sí, no hay un quilaje máximo, obviamente, porque depende, siempre las preguntas son como, siento que después como que no voy a poder ayudar mucho, pero porque en realidad depende de lo que venía realizando la paciente previamente. Tengo un montón de pacientes, por suerte cada vez más la gente hace ejercicio físico, y entonces cada vez más son las embarazadas que no son sedentarias, que venían todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahora hace poquito tuve una paciente que es levantadora de pesas, ¿no? Practica halterofilia y compite a nivel internacional, de las primeras que hay acá, y está embarazada. Entonces, para ella, sacarle lo único que hace en su práctica es como realmente la estamos matando, y de hecho tuvimos como muchas idas y vueltas hasta que logramos armar un plancito para ella. Pero dos cosas. Una, no es lo mismo lo que levanto con los miembros inferiores que lo que levanto con los miembros superiores. Todos los ejercicios que son por encima de los hombros aumentan mucho más la presión intraabdominal, y esos son los que obviamente tenemos que evitar, digamos. Entonces, si la paciente era físicamente activa, tampoco es que no lo haga sin peso, porque realmente es un embole. Lo hacemos con pesos controlados, ¿no? Si no venía haciendo, ponemos 1, 2, y venía haciendo 5, 10, pero lo que más controlamos ahí es la respiración, no convertirlo en un ejercicio de valsalva, o sea, a glotis cerrada, ¿no? Entonces, hay que enseñarle a la paciente durante todo. Por ejemplo, también hay como todo un mito con los isométricos, los ejercicios isométricos, los de mantener, ¿no? Lo importante ahí es la respiración, estar todo el tiempo. No hacer, cuando hago la fuerza, cuando realizo la contracción, y cuando voy a preparar el ejercicio, realizo la inspiración. Entonces, no hay como obviamente, como te digo, esta levantadora de pesos, ni voy a decir lo que la dejamos levantar, porque después van a ser muy permisivos con tu paciente, pero depende de lo que, entiendo que aparte después hay otras cosas que cuando tenés hijos chicos, y bueno, lo tenés que levantar, y bueno, yo qué sé, puedo levantarlo, y bueno, de repente es cómo lo levantes, ¿no? Lo que decíamos hoy, quizás en esa aprovechar a levantarlo, contraemos el piso pélvico, lo aprovechamos a que sean ejercicios, o sea, nada, ir como adiestrando o dándole piques al paciente para que pueda
de lo que no va a dejar de hacer, por lo menos lo haga de la manera más segura posible. No hacerlo con el tronco hacia abajo y hacer toda la carga sobre el peso lumbar, sino agacharse y levantarlo de esa manera. Y bueno, cuanto más avanzado el embarazo, tratamos de sacar peso y ta. Queda clarísimo. Las bandas elásticas, etcétera, súper recomendadas. Perfecto. Tenemos otra pregunta también, que a lo mejor es bien práctica, que quizás Vanessa nos puede ayudar. ¿Hasta qué punto nos pueden ayudar las aplicaciones, por ejemplo, los contadores de pasos que tenemos en los celulares, ¿no? Y que hay en los teléfonos, en los relojes, por ejemplo, para registrar la actividad física en la embarazada? ¿Sirve para algo? ¿Sirve contar cuántos pasos diarios tiene la embarazada? ¿Cuántos pasos diarios serían recomendables? No sé, Vanessa, Daniela, porque eso realmente cada vez se usan más, los relojes inteligentes, los teléfonos, ¿no? Los invito a todos a que lo utilicen porque es de los mayores concientizadores del último tiempo. Todos nos creemos que somos como súper activos y cuando ves la realidad realmente decís, como yo, que soy reactivo, que hago de todo, ¿no? O sea que los invito a todos a participar de utilizar la aplicación, pero tiene muchas cosas por las cuales falsean un poco la realidad, ¿no? Si hacen actividades en el agua no los podemos usar. Bueno, nada, bicicleta obviamente tampoco, pero pongamos que lo vamos a usar como para sumar actividad física, para ser físicamente activos y sumar a lo que dijimos hoy, ¿no? Sumar al ejercicio que le vamos a prescribir. Queremos ver cómo estamos, y bueno, sí, lo que usamos es menos de 5.000 pasos al día, es sedentario. Entre 5 y 7.500 es liviano, digamos. De 7.500 a 10 es algo activo, y activo es más de 10.000 pasos por día. De 10 a 12.500, más de 12.500 es muy activo. Pero eso lo usamos el 10, digamos, si estamos por encima del 10, estamos bien, si estamos por debajo del 10, estamos en el límite. Y en la embarazada es lo mismo. En la embarazada es lo mismo porque habla de la intensidad, no la intensidad, mentira, pero bueno, el nivel de actividad física. Está bueno, me parece que esto es un buen pique que es interesante para tener en cuenta. Tenemos otras preguntas más. Nos preguntan si se pueden hacer abdominales, hasta qué semana del embarazo, si eso puede aumentar la diastasis de los rectos, si la puede prevenir, con respecto a los abdominales. Vanessa. Bueno, el otro día justo estábamos hablando con Dani de eso, y hablamos sobre las abdominales, y en realidad, o sea, las abdominales, como dijo ella, las isométricos se puede realizar, no como maniobra Valsalva, y sí, si mal no recuerdo, es en la COP o en la guía de la canadiense, que habla que sí, que ayuda a disminuir la diastasis de los rectos. Está especificado en la guía. Así que Dani puede decir igual cuáles son las ideales, que más o menos mostró igual los dibujitos en la guía anterior que nombró ella, pero sí, las abdominales se puede hacer en el embarazo, depende del tipo de abdominales. Perfecto. Yo quiero aclarar algo con respecto a eso, perdón, porque es una de las preguntas estrellas de todos los, sí. ¿Puedo hacer abdominales? ¿Puedo hacer abdominales? En realidad, nosotros, en general, el abdominal clásico, el crunch, que voy hasta arriba, me levanto, lo desaconsejamos, ¿tá? Ya es un ejercicio que quedó viejo, ¿tá? Porque hay muchos más seguros. Ese aumenta la presión a nivel lumbar, hace que vaya, bueno, nada, aumenta la patología lumbar, está hiper demostrado, así que ese abdominal no lo recomendamos, pero no solo en las embarazadas, no lo recomendamos en ninguno. Sí hay otros abdominales con las piernas flexionadas y que despego los hombros hasta esa altura del tronco, en donde esos se fomentan. Tratamos de hacer los que son planchas, esos son los que más recomendamos, pero es lo que dijo Vani. Perfecto. Perfecto. Y tenemos una pregunta más, creo que después vamos a tener que ir terminando por el tiempo, pero bueno, hay una pregunta con respecto sobre todo las profesoras. Ahora tenemos muchas mujeres profesoras de fitness, pero también profesoras de zumba, profesoras de baile, que preguntan si se puede realizar zumba o baile, y además las profesoras preguntan con respecto a sus pacientes, ¿no? a sus participantes en las clases, ¿no? ¿Pueden bailar? ¿Pueden hacer zumba? ¿Pueden haber baile? Las profesoras de zumba preguntan, ¿puedo tener una embarazada en clase? ¿Qué me tengo que preocupar?
de una mujer que esté haciendo ese tipo de actividades? No, súper positivo, porque además ya sabemos todos los beneficios que aporta, sobre todo cuando la actividad física es algo que a la paciente le gusta, le da felicidad, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que tener en cuenta dos cosas: la intensidad, ¿tá? Que pueda hablar, ¿no? Claro. Exacto, que pueda mantener una conversación, ¿tá? Si lo está haciendo y puede mantener una conversación, estamos bien. Si no puede lo que dijimos hoy, si no puede ni hablar, no puede hablar básicamente, o menos va a poder cantar, obviamente está siendo demasiado intenso. Entonces ahí voy un poquito más despacio. Zumba está como súper de moda y además atrae como a masas, entonces es algo que es fácil con una sola profe se puede. Entonces a veces lo más importante es explicarle a la paciente cuando concurre a esas clases que son como poco controladas por el profesor, es la intensidad y obviamente que si justo el tipo de zumba que está haciendo, porque a su vez hay muchos tipos de zumba, varios, implica ejercicios que puedan poner en riesgo el equilibrio, digamos, o que mucho giro, mucha vuelta, bueno, nada, controlar esas cosas, ¿tá? Pero nada más. Perfecto. Lo más importante es la intensidad. Después tenemos, yo tengo un comentario y también una pregunta para Mónica. Cuando yo lo estaba pensando y justo puso la diapositiva, ¿no? Estamos hablando sobre todo de embarazo, pero me parece que el ejercicio, la actividad física en el puerperio tiene un rol fundamental, ¿no? Para nosotros los ginecólogos, la meta, tenemos este año una nueva meta prestacional, que es la detección de la depresión posparto en el puerperio, y creo que esto me parece que tiene un rol fundamental, ¿no? La importancia de que la mujer tenga tiempo, que dedique tiempo a esa actividad que es de ella, ¿no? Y que un poco se aleja del recién nacido. Creo que me parece que es importante, ¿no? En ese sentido, como prevención de las depresiones o de las posparto. Sí, como prevención o disminución de ciertos rasgos también depresivos, ¿no? La importancia acá del ejercicio pasaría por tener un tiempo para ella, realizar algo fuera de lo que es la diada, de sentirse todo el día que es bebé mamá, entonces separarse, ¿sí? Casi siempre el papá es el tercero que se para, pero el ejercicio acá va a tener un papel fundamental. Sentirse que va recuperando su femineidad también con su cuerpo, ¿no? Moldeándose, adquiriendo hábitos saludables, ese bienestar psicológico que yo hablaba, ¿no? Que está incluido en el ejercicio. También decía de los pensamientos, ¿no? Cuando uno está más sedentario, ¿sí? O que no tiene tanta actividad, los pensamientos son intrusivos, ¿no? Hay una cascada de pensamientos intrusivos que van haciendo que pueda desencadenar, que haya rasgos depresivos, pero que pueda desencadenar en una depresión, ¿no? Entonces, lo bueno de esto es que al mantenerse, yo siempre digo que, y yo trabajo con deportistas, soy psicóloga del deporte obviamente, entonces es que el movimiento lo que hace es sacar el foco de esos pensamientos intrusivos, ¿sí? Y poner el foco en otro lado, ¿sí? Viviendo también el aquí y ahora. Trabajo mucho con el mindfulness, que es centrarme en lo que estoy haciendo en este momento. Entonces el ejercicio sirve y es súper beneficioso para prevenir y disminuir. Claro que cada caso, vieron que yo les dije, viene acompañado de variables que van a influir en eso, pero existe evidencia que hay disminución de ciertos rasgos y se puede ayudar en la prevención. Perfecto, perfecto, clarísimo. Bueno, y tenemos una última pregunta, que es en realidad también un comentario, que hay mucho mito también en el embarazo en cuanto a la natación, que muchas embarazadas tienen miedo de meterse al agua, y que también es una pregunta como muy clásica. ¿Qué les podemos recomendar con respecto al tema de la natación?
a mí me daría la sensación de que es un muy buen deporte en el embarazo, ¿no? Porque todo pesa menos. 100% recomendado, toda la actividad física en el agua, 100% recomendado, obviamente es un tema de gravedad, o sea que es lo que tú decís, a su vez, como dijo Anne, las articulaciones están mucho más laxas, así que tienden a sufrir bastante más, y ahí sacamos todo lo que tiene que ver con el impacto, así que súper recomendado. Perdón que pise, Adelante. lo que son los mitos, ¿no? Entonces, hay muchos mitos que hay que naturalizamos un montón de cosas, que el agua hace mal, que levantar peso hace mal, que, bueno, que el bebé va a salir mal. Entonces, lo que es la contención a nivel interdisciplinar, ¿no? Todo lo que aporta. Los mitos, aparte, están del lado de la mujer embarazada, pero también están de nuestro lado, ¿no? Del lado de las ginecólogas y los ginecólogos que controlamos, y quizás más de nuestro lado que del lado de ellas. Entonces, como en cualquier situación vinculada con el proceso del embarazo, del parto, del puerperio, los mitos están así como que sobre la mesa. Entonces, estas cosas están buenas para justamente desmitificar, y es la idea. Así que nos parece, tenemos, bueno, muchísimos comentarios, agradecimientos sobre las presentaciones, que excelentes. El tema de la temperatura en las piscinas, acá nos preguntan, yo creo que lo importante es eso, que tiene que ser termoneutro, como creo que ya me quedó ese concepto que decía Daniela, ¿no? Lo importante de que, así que bueno, creo que hay muchas preguntas, no nos va a dar el tiempo para seguir con esto, pero les agradecemos muchísimo a Vanessa, que bueno, que es de la casa porque es ginecóloga, pero a Daniela y a Mónica por poder dedicar este tiempo. Los invitamos a la mesa en el Congreso y quedamos abiertos quizás para hacer alguna jornada un poco más extensa desde la Sociedad de Salud Sexual y Reproductiva sobre el tema de estas buenas prácticas. Así que bueno, de mi parte eso, Margarita, no sé si querés agregar alguna cosa más. No, bárbara, la exposición, excelentes expositoras, y nada, que nos acompañen en el Congreso del 3 al 5 de noviembre, que va a haber este tema y muchos más, y están todos invitados. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a las tres y muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Muchas gracias. Gracias.